El reino de los cielos se parece a una semilla que sin darnos cuenta germina y crece. Bienvenido a Palabra Compartida. Bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio en el 11º domingo del tiempo ordinario. Y sin más, vamos con el texto. En este 11º domingo del tiempo ordinario seguimos leyendo el Evangelio según San Marcos. Recordemos que estamos en el tiempo ordinario. Por tanto, los evangelistas, o más bien la liturgia, nos va a proponer distintos momentos de la vida de Jesús. El domingo anterior leíamos ese pasaje donde Jesús nos confesaba que su verdadera familia eran aquellos que cumplían la voluntad de Dios. Era el inicio o de los primeros momentos de su predicación mesiánica. En este Evangelio Jesús nos va a describir con una parábola, la parábola de la semilla, cómo es ese reino de Dios. Recordemos, y lo hemos dicho muchas veces, que el mensaje central, el proyecto por el cual Jesús va a entregar su vida, es la llegada del reino de Dios. Toda su vida se va a traducir, se va a expresar mostrando a los hombres y mujeres de buena voluntad que en su palabra, que en su persona y a través de sus obras, Dios mismo ha llegado, o que el reinado de Dios se ha hecho presente. Jesús nunca va a definir de una manera como nosotros solemos hacerlo qué es el reino de Dios. Cada vez que le pregunten qué es ese reino, Él nos va a ilustrarlo, lo va a ilustrar mejor con parábolas, con imágenes, con símbolos, con elementos tomados de la experiencia de las personas que convivían con Él para poder tener una mejor comprensión del mismo. Y esta vez va a utilizar una parábola, la parábola de la semilla, donde nos va a decir una cosa que es muy importante para tener en cuenta. El reino de Dios es aparentemente algo pequeño, algo que pasa desapercibido para muchos, ni más ni menos que una semilla. ¿Por qué es importante empezar recalcando, subrayando, que ese reino de Dios es una semilla o también un grano de mostaza, como dirá en el mismo pasaje bíblico, que como siempre te invito a leer? Mirad, para los judíos del tiempo de Jesús, no olvidéis que estamos hablando de que ellos esperaban un Mesías. El reino o el reinado era una expresión bastante habitual en ellos. Ellos añoraban todavía los tiempos del rey David, del rey Salomón, o de restaurar las monarquías que se habían disuelto hace muchos siglos. Pero evidentemente, ¿cómo podían ellos entender un reinado de Dios? Era ni más ni menos que en clave nacionalista, donde un rey judío iba a reinar sobre los pueblos de alrededor y, entre otras cosas, iba a expulsar a la potencia dominadora en ese momento, que era el gran imperio de Roma. Un reino sí tendría ejércitos, un reino sí se construiría o estaría simbolizados en palacios, en templos, con súbditos, empleados y toda una corte real. Por eso es que Jesús va a empezar diciendo, sí, el reino de Dios llega, ha llegado en mi palabra, ha llegado en mi persona. Mirad los signos que empiezo a hacer. Curo a los enfermos, devuelvo la salud, hago que los ciegos vean, que los sordos escuchen, etc. Pero fijaros bien que este nuevo reino que yo anuncio no se parece en nada a lo que vosotros estáis esperando. Y aquí, hermanos, amigos, amigas, que va a empezar el problema, porque Jesús no va a ser comprendido en lo que este nuevo reino va a significar. Como acabo de decir, es un reino que aparentemente pasa desapercibido a los ojos de todos. Es un reino donde la preeminencia la va a tener Dios. Hagamos lo que hagamos,
ese reino va a crecer siempre y cuando nosotros colaboremos. Es decir, su crecimiento final no depende de ejércitos, no depende ni siquiera de nuestro trabajo o de nuestro superesfuerzo. Simplemente es la gracia de Dios que empieza a operar en la vida de todos aquellos que aceptan el reinado de Dios en la persona de Jesús, gracias a la fuerza transformadora del Espíritu Santo. ¿Veis entonces la dificultad de definirlo? ¿Veis entonces la dificultad de acotarlo? Porque el reino de Dios, más que un palacio, más que una propiedad, más que un territorio, simplemente es una nueva experiencia, donde los hombres sentimos, percibimos que estamos en las manos de un Dios que es Padre, y porque es Padre nos llama a vivir como hermanos. Ya sabemos entonces que este reino de Dios emerge en la historia como una realidad alternativa. No se parece en nada a los reinos que los oyentes de Jesús conocían. Por eso que Jesús se va a esforzar en inculcárselo primero a sus discípulos y que ellos, en la misión de anunciar, de predicar, también lo transmitan, lo prediquen a todas las comunidades, a todos aquellos oyentes dispuestos a escuchar una buena nueva de parte de Dios. No es de extrañar entonces que el inicio del Evangelio, también según San Marcos, empiece con estas palabras: convertíos y creed en el Evangelio. Es decir, no se puede aceptar, creer, tener fe en este reino de Dios si uno no se convierte. Porque Dios y ese reinado van a cambiar desde el principio todos nuestros esquemas preconcebidos acerca de Dios, acerca del poder y acerca, si me apuráis, de lo que significa la importancia o la significatividad en este mundo. ¿Cómo se accede a este reino de Dios? Por el don de la fe. Todos aquellos que por la fe aceptan la palabra de Dios y permiten que Dios reine en su vida, son esa gran semilla o han permitido que esa semilla de Dios se aloje en su vida. ¿Cómo se hace crecer ese reino de Dios? A través de nuestra vida cristiana, a través de nuestras buenas obras, a través de nuestra experiencia de comunión con Dios y sobre todo a través de las obras de caridad que llevan, que manifiestan el amor a todos nuestros hermanos. Amigos, amigas, entrar en la dinámica del reino de Dios es entrar en la dinámica primero de la conversión y después en la dinámica de la gratuidad, sabiendo que es Dios quien ha tomado la iniciativa, sabiendo que es Dios quien lleva este reino, lo conduce, sabiendo que es Dios que lo va a hacer crecer por los caminos que Él quiera, no por los que nosotros queramos diseñarle. A Dios no le podemos enmendar la plana. Él tiene sus caminos, Él tiene sus designios. Pero también Dios nos pide que nosotros seamos esa tierra fértil, esos sentimientos buenos, para que este reino de Dios fructifique, germine y dé frutos de buenas obras. Amigo, amiga, hemos llegado al final de esta reflexión. Como siempre, yo te he ofrecido mis comentarios, mis sugerencias. Pero ahora es tu turno. Me gustaría saber qué es para ti el reino de Dios. A lo mejor tienes una concepción poderosa de ese reino de Dios que viene manifestándose con fuegos artificiales o haciéndose muchos signos de notoriedad. Nada de eso, como acabamos de decir. El reino de Dios, según el Evangelio, que ya hemos comentado, aparece, o así lo describe Jesús, como una semilla, como algo que pasa desapercibido para muchos, pero que con nuestra colaboración y la fuerza de Dios va creciendo. Pero sobre todo, ese reino de Dios es la fuerza transformadora, porque Dios mismo viene a reinar a nuestras vidas. Dime, ¿qué es para ti el reinado de Dios? ¿Dejas que Dios esté reinando en tu vida? ¿Es para ti Dios el centro de todo lo que haces?
Coméntamelo. Desde Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. ¡Nos vemos!